Hola, hoy vamos a meternos de lleno en el corazón del sistema político argentino, que es, en esencia, un triángulo de poder en una tensión constante. Es un tira y afloja que se diseñó hace ya más de un siglo para responder a una pregunta que sigue siendo clave. A ver, la clave aquí no es buscar a una sola persona o a una única institución. La respuesta está en el propio diseño del sistema. La idea de fondo, que venía de intentar evitar los abusos de las viejas monarquías, era bastante simple. Dividir el poder para que nadie pudiera acapararlo todo. Un equilibrio, vamos. Y para conseguir esto, los que diseñaron la Constitución argentina pensaron en una estructura con tres patas, un triángulo donde cada vértice tiene su propia parcela de poder y a la vez vigila a los otros dos. Y aquí los tenemos, los tres vértices de ese triángulo. Por un lado, el Poder Ejecutivo, con la presidencia a la cabeza, que es quien administra el día a día del país. Luego está el Poder Legislativo, el Congreso, que es el que pone las reglas del juego, o sea, crea las leyes. Y finalmente, el Poder Judicial, que son los jueces, y que actúan como guardianes para que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, cumpla esas reglas. Sobre todo la más importante de todas, la Constitución. Esto nos lleva a un concepto que es fundamental para entender todo, los frenos y contrapesos. Imaginad que es el reglamento de este juego. Cada poder tiene sus propias herramientas para vigilar y ponerle límites a los demás. Por ejemplo, el Congreso puede hacerle un juicio político al presidente. El presidente puede vetar una ley que salga del Congreso. Y la justicia, la justicia puede anular lo que hagan los otros dos. Es como una especie de danza de control mutuo. Pero claro, ¿qué pasa cuando uno de los jugadores tiene un superpoder? Aquí es donde la cosa se pone interesante, y entramos en una de las herramientas más polémicas que tiene el Ejecutivo. Una que a menudo hace que esas líneas que separan los poderes se vean un poco borrosas. Hablamos del Decreto de Necesidad y Urgencia, el famoso DNU. En la práctica, esto le permite al presidente actuar como si fuera el Congreso, que puede crear leyes por su cuenta. Se supone que es solo para situaciones súper excepcionales, pero claro, su uso siempre genera un debate enorme. Para que entendamos bien el impacto que tiene, vamos a comparar el proceso normal con el atajo del DNU. Fijaos, el camino normal para crear una ley está pensado para ser lento, y a propósito, Un proyecto de ley tiene que pasar primero por comisiones, luego se vota en una cámara, después en la otra, y si hay algún cambio, tiene que volver a la cámara de origen. Todo este proceso lo que busca es que haya debate, análisis y consenso. El DNU, en cambio, es un atajo en toda regla. El presidente lo firma y ¡pum!, se convierte en ley al momento. El Congreso lo tiene que revisar, sí, pero lo hace después, cuando la norma ya está en la calle y funcionando. O sea, se le da la vuelta a la tortilla. En lugar de debatir para crear una ley, se debate sobre una ley que ya existe. Esta frase lo resume a la perfección. El Poder Ejecutivo de repente asume una función que la Constitución le dio en exclusiva al Legislativo. Es justo aquí donde ese equilibrio de poder se tensa al máximo y donde tiene que entrar en escena el tercer jugador. Claro, si tenemos este pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿quién pita las faltas? ¿Quién es el árbitro? Pues aquí entra el Poder Judicial, el guardián que tiene que asegurarse de que nadie se salte las reglas del juego que marca la Constitución. Y es que esta es la regla de oro de todo el sistema. Ningún poder es absoluto. Ni siquiera el poder de crear leyes, ya venga del Congreso o, de forma excepcional, del presidente. El límite al final es siempre el mismo para todos, la Constitución. Y la herramienta que tiene este árbitro, su VAR, por así decirlo, es el control de constitucionalidad. Es la capacidad que tienen los jueces para coger cualquier norma, ya sea una ley del Congreso o un DNU, mirarla con lupa y decir, oye, esto va en contra de la Constitución, así que no vale. Es la garantía final para que la Constitución sea de verdad la ley suprema. Y aquí Argentina tiene una cosa muy particular. Este control es difuso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hay un único tribunal constitucional como en otros países. En Argentina, cualquier juez del país, desde el de un pueblo pequeño hasta la Corte Suprema, tiene el poder de declarar que una norma es inconstitucional, dentro de un caso que esté juzgando. Pero ojo, aquí viene una parte un poco más técnica, pero súper importante. Que un juez declare algo inconstitucional no significa automáticamente que esa norma desaparezca para todo el mundo. El impacto de una sentencia es más complejo de lo que parece. La regla general es lo que se llama el efecto interpartes, que significa entre las partes. Os pongo un ejemplo. Un jubilado va a juicio por un impuesto que considera injusto y gana. Pues bien, esa decisión solo se aplica a ese jubilado. El resto, aunque estén exactamente en la misma situación, tendrían que iniciar su propio juicio. Esto se hace para respetar que el único que puede crear leyes para todos es el Congreso.
Claro, esto sería un lío para problemas que afectan a muchísima gente a la vez, ¿no? Pues para eso justamente existen las excepciones, los procesos colectivos. En estos casos, cuando un problema afecta a un grupo enorme de personas, como consumidores o en temas de medio ambiente, la decisión de un juez sí puede tener un efecto expansivo y solucionar el problema para todos de una sola vez. El caso del fallo Alavi es un ejemplo de libro. Resulta que el Congreso había aprobado una ley que permitía grabar conversaciones telefónicas, así, en general. La Corte Suprema dijo, un momento, esto viola el derecho a la intimidad de todo el mundo. Y en lugar de esperar a que cada ciudadano pusiera una demanda, dictó una sentencia con efecto colectivo anulando esa ley para todos. Esto demuestra el poder tremendo que tiene la justicia para proteger derechos a gran escala. Vale, después de ver todas estas piezas en movimiento, la pregunta es inevitable. ¿Y todo este mecanismo tan complejo de frenos, contrapesos, DNU y sentencias, por qué debería importarnos en nuestro día a día? Pues porque este equilibrio es, literalmente, la armadura que protege nuestros derechos más básicos. Desde el derecho a la propiedad o a la libertad de expresión, hasta el derecho a trabajar o a un juicio justo. Todos dependen de que ningún poder pueda pasar por encima de los otros y, por tanto, por encima de la ciudadanía. Así que, quedémonos con esto. No estamos hablando de una clase de derecho aburrida y teórica. Estamos hablando del mecanismo real, el que funciona cada día para garantizar que quien tiene el poder, sea quien sea, tenga límites. Es la salvaguarda que impide que una decisión de una sola persona o de un solo grupo se convierta en ley absoluta y pisotee las libertades de todos. Y con estas herramientas para entender el juego, la pregunta ahora queda abierta. Si observamos la realidad política de hoy, con sus debates, sus decretos, sus sentencias, podemos analizar de una forma mucho más crítica ese tira y afloja constante. ¿Hacia dónde se está inclinando la balanza actualmente? La respuesta, como casi siempre en política, está escribiéndose ahora mismo. Gracias por acompañarnos.